qué computadora, por ejemplo, te gustaría? ¿Cuál se adaptaría más a tus necesidades? De acuerdo a las necesidades, imagínate. Ahora hoy en día pues que estamos ya casi a punto de iniciar el año escolar. Hoy en día en los colegios como que se ha vuelto muy frecuente el uso de la computadora y nosotros mismos hoy en día nos sentimos casi esclavos de este aparato tecnológico que nos facilita un poco la vida, ¿no? Claro, en mis tiempos era qué enciclopedia. Recurrías al Atlas. El Atlas, claro, pues, claro, Atlas Universal y del Perú. Así era, Atlas Universal y del Perú. Era la enciclopedia venciendo. Claro, era el libro verde gordote de psicología que pasaba de hermano a hermano. Y así, ¿no? Hoy en día ya no. Muy poco, porque el diccionario Larousse, ¿te acuerdas? El pequeño Larousse ilustrado. Todavía que de pequeño era solamente el nombre. Nada, si ese es el pequeño, ¿cómo será el grande? Todavía lo suelo consultar no sé, por la nostalgia, porque me encanta sentir en el tacto así las páginas, el olor al libro, eso no lo cambia nadie. Claro. Pero es cierto que los estudiantes necesitan una computadora, los escolares la necesitan de todas maneras. Algunos la pueden comprar con facilidad, otros no tanto, hacen un esfuerzo, de pronto una computadora para 2, para 3, para un grupo, pero que es necesaria una computadora para el estudiante, claro que lo es. Claro que sí, y el día de hoy precisamente vamos a conversar acerca, o vamos a orientar, mejor dicho, a los padres de familia respecto a qué computadora le puedes comprar a tu hijo de acuerdo a sus necesidades. Porque también esa es otra, ¿eh? No es lo mismo para un chiquitito de secundaria, digamos con nivel superior, o que tengas otro tipo digamos, de ocupaciones, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos a nuestro invitado el día de hoy? Qué bueno, eso es lo interesante. Siempre tenemos especialistas que nos orientan de manera muy clara. En esta oportunidad, el especialista en informática de Ciberplaza, Luciano Temoche, nos acompaña esta mañana. Luciano, bienvenido, gracias por estar aquí en Para Todos. Buenos días. Buenos días. ¿Es cierto lo que estamos diciendo? Que una computadora... Sí, de repente estamos hablando justo mucho. Escuchándolos me acordé mucho de una etapa muy particular de unión entre lo que es las enciclopedias físicas y la etapa de la evolución informática de las ya, bueno, desaparecidas en carta, que también venían en CDs, ¿no? Y eso fue una etapa muy interesante en donde muchos niños ya entraban en el mundo de la informática, le pedían, yo recuerdo en ese entonces a los padres que los llevaran a la oficina, porque las computadoras tampoco en casa no eran muy comunes, y uno podía consultar enciclopedias. Hoy en día ya la enciclopedia pues está muy diversificada en un montón de servicios, y si no en buscadores como el Google, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo va evolucionando la sociedad, mi estimado Luciano? Hace algunos años, por ejemplo, tener un celular era completamente caro y además la tenían solamente algunas personas que podían pagar el servicio. Con el tiempo ha ido evolucionando y las necesidades también se han ido diversificando, y hoy en día las laptops, por ejemplo, o los iPads o los iPhones, se ha vuelto ya un instrumento o una herramienta casi masiva. Todos los jóvenes, los millennials, se puede decir, para ellos no es ajeno este tipo de tecnología. Sí, es verdad, o sea, pasemos por un tema muy particular, qué bueno que se menciona cuando se dice celular, ¿no? A veces uno ya por la costumbre le llama teléfono celular, digamos, a una serie de dispositivos que casi ya han salido del mercado, ¿no? Lo que hoy tenemos es un smartphone que viene a ser una computadora portátil, ¿no? Y es una computadora con prestaciones de las que teníamos antes 5, 8 años, ahora ya más actuales. ¿Por qué? Porque tienen a veces más procesador, más memoria y más prestaciones que una computadora de escritorio, que las que llamamos portátiles, laptop, netbook o notebook. Entonces, sí, es verdad, hay una diversidad de elementos hoy en día, pero si los podemos, digamos, separar, tenemos lo que es portátiles móviles, que son los celulares o los smartphones, los portátiles de escritorio, o sea, mixtos, que son las laptops o notebooks y netbooks, y los PCs de escritorio netamente dicho, que son las que tienen pantalla, CPU, teclado, mouse, ¿no? Ahora, para pensar en nuestros estudiantes,
¿cuál sería la máquina, la computadora adecuada? Bueno, sí, esa es una pregunta interesante. Aquí, digamos, podemos segmentarlo en algunas partes, ¿no? Porque, digamos, con la diversidad se puede aprovechar las características y se puede mantener digamos, unos rangos. Si estamos hablando de un niño, entre un niño que ya, digamos, tiene interés en los colores. En etapa inicial, por en la ejemplo, etapa muy ¿no? inicial, ¿no? No me gusta a veces utilizar rangos cuando uno dice de 0 a 3 Ajá. años, porque, digamos, 0 tampoco no es muy recomendable darle aparatos. Oye, pero ¿no? es que aunque no se lo des, ya ellos... Pero es lo que ellos toman. Claro, ya les encanta, porque es un juguete. Pues, Pero ¿no? ellos enseñan, qué Ahora, gracioso. lo interesante de esto es que hay programas, ¿no? Más allá de los juegos, porque a veces uno se centra en darle un juego y que se entretenga a la criatura, existen dispositivos, no necesariamente los celulares de los padres, hay tablets especiales para niños, o hay mini computadoras especiales también para niños que vienen ya con programas puntuales para aprender las letras, los números, algunas voces, sonidos, nombres de animales, etcétera, ¿no? Hay algunas reducidas que solamente vienen con temas de sonido y audio, otras que ya vienen con prestaciones hasta de pantallitas a color para que puedan hacer ciertos juegos más avanzados, ¿no? Eso es, o si no, bueno, si el padre tiene paciencia y buen cuidado, le puede prestar un dispositivo que ahora hay también partes para proteger las carcasas de los mismos equipos, y hay programas especiales justamente que uno puede descargar de manera gratuita en cuestión de colores, incentivo motriz, auditivo, visual, ¿no? para la criatura. Ahora, eso es etapa temprana. Después ya podemos pasar a una tablet regular o a una netbook en lo que es un niño, ¿no? Un niño ya no solamente pues tiene el tema de la curiosidad de los juegos, ya por ahí va a requerir algún tipo de elemento que incluso en los colegios ahora están promoviendo bastante el uso de equipos. Es más, tengo entendido que hay algunos centros estudiantiles que hasta les proveen, sí, ¿no? unas pequeñas laptops. Claro, netbooks son por las prestaciones que tienen, son de un procesador reducido, una capacidad de memoria pequeña, pero son lo suficiente como para que el niño tenga ya una familiaridad y se vaya acostumbrando al uso de un dispositivo de esa característica. Ahora, respecto a los contenidos, ¿están bloqueadas algunas páginas, por ejemplo, de estos dispositivos? Es importante eso en el sentido de la supervisión de los padres y obviamente de uno cómo se documente con los proveedores, ¿no? Si bien el dispositivo se vende de manera libre, lo primero que uno tendría que hacer es buscar, sobre todo en las computadoras de escritorio y las laptops, existen programas que uno crea, así como uno se crea una cuenta de correo, uno crea una cuenta especial como un entorno en donde uno configura qué puede ver el niño, qué no y a qué horas, inclusive con rangos para que, por decir, que se corte el internet a cierta hora, ¿no? Para dosificar, porque está bien la estimulación temprana, todos esos temas, pero no se puede pues tener a un niño entreteniéndolo y abandonándolo prácticamente con un dispositivo electrónico. No es tampoco. Claro, los excesos siempre van a ser negativos, sea cual sea el estímulo que se le dé, ¿no? Y los chicos tienden pues a quedarse ahí. Y he visto algunos juegos muy simpáticos en un principio, pero llegan a atontar. O sea, Lo que sucede es que los videojuegos en general, solamente para hablar puntualmente de este tema, que a veces yo veo que algunos padres o personas adultas como que les agarran un poco de tierra, ¿ya? Porque los asocian mucho al vicio, ¿no? En realidad los videojuegos están diseñados para un desarrollo personal, no solamente de los niños, también de los adultos. Pero el uso o el abuso de ellos, sí, pues genera, es un ejercicio repetitivo, es un matar el tiempo innecesariamente. Entonces todo dosificado es adecuado. ¿Qué pasa? Cotidianamente, tantas ocupaciones, el mundo tan acelerado que tenemos, genera a veces ese problema, hace que las personas medio suelten para no tener distracción y para que el niño no esté aburrido,
lo dejan ahí, ¿no? Largo tiempo. Como antiguamente era lo mismo con la televisión. Con la televisión, claro. Así es, ¿no? Ahora, qué bueno que lo mencionas, Luciano, porque en verdad hay algunos padres de familia que probablemente no estén muy de acuerdo con el uso de la tecnología o en el mejor de los casos no han entendido que una herramienta tecnológica de esa naturaleza, hay etapas en las cuales se le puede dar a los hijos. Por lo general nosotros pensamos que de acuerdo a las necesidades que nosotros tenemos de un adulto, pues nuestro hijo también puede manipular la laptop o instalarles juegos para que simplemente traten de mantenerse un poco atentos o un poco nos dejen de repente hacer otras ocupaciones. Claro. Es importante que sepan que para estos chicos hay una laptop especial o un dispositivo electrónico especial para ellos. Si hay juegos con algunos contenidos educativos, es de acuerdo a esas edades. No es que nosotros le podamos dar nuestros dispositivos para que ellos se entretengan, o sí. Claro, o sea, puntualmente lo que uno puede hacer es ver primero, obviamente, el rango de costo que esto implica, ¿no? Porque es una inversión. Claro. Si uno ya invirtió en un celular, y como mencionabas unos instantes, tiene el cuidado respectivo. Yo he visto a muchos padres que le prestan los celulares y le instalan pues programas para que jueguen los niños, se lo dosifican. Hasta ahí podríamos ver. Pero si queremos hacerlo... Es que los niños siempre van buscando más y cada vez quieren más, ¿no? Y más. Claro, si lo que queremos hacerlo es de una manera ordenada, que cada persona tenga su dispositivo, tenga su espacio y a la vez también poder controlarlo, existen los elementos estos que te mencionaba, ¿no? Hay unas tablets pequeñas, especiales para niños. Por ejemplo, ahí en Ciberplaza tenemos ahí diversidad de elementos o de tiendas donde te ofrecen, ¿no? Por especialidad. Te dicen, esto es para niños, viene con protector, que con los colores, que si los ositos, ¿no? O sea, todo detalle para niños. Para ir descubriéndolo. Exacto. Y va más orientado justamente a lo que los educadores y a los especialistas pedagógicos te dicen, ¿no? Estimulación de colores, estimulación de movimiento, de pulsación, tacto, todos esos detalles. Cuando ya pasan a una etapa escolar, ya la cosa cambia, ¿no? Ya no es tanto el color, sino ya vas más a la capacidad, a qué programas tiene dentro, porque el niño, está bien, le puede gustar a uno que otro, pero tú lo vas a ver que se orienta más al contenido, no a la carcasa y esas cosas. Cuando ya pasa la etapa, digamos, preuniversitaria o entre secundaria y universitaria, ahí ya te puedes disparar. ¿Por qué? Perdón. Porque ahí ya uno puede proyectarse a hacer una inversión que dure a mediano plazo. Estamos hablando de una computadora, de una laptop, por ejemplo, que la puede utilizar muy bien un adulto en casa, la puede utilizar también un joven que esté en secundaria, un adolescente, y que la pueda mantener bien hecha la inversión, puede utilizarla 5 años. O sea, le dura hasta la carrera incluso, ¿no? Interesantísimo ver cuáles son las necesidades pues de los estudiantes que tenemos cerca. Ciertamente una computadora que se compre para un niño preescolar va a durar, no sé, por sus mismas características un poco menos. Su duración no va a ser de 5 años. No, claro, o sea, es más, o sea, si uno compra un dispositivo para un niño, de 0 a 4 años, va a ser ese su tiempo de vida, ¿no? Claro. Puedes utilizarlo para otras cosas, pero tú mismo o tú misma vas a sentir la carencia o la limitación del aparato, ¿no? Porque digamos, el mismo niño, yendo puntualmente a ese producto, el niño va a decir, bueno, yo ya me sé las letras, me sé los números, ya me sé todas las canciones. Es pasar del abecedario al libro coquito, ¿no? Entonces, del libro coquito ya lo dejo por ahí tirado. Claro. Entonces, no ocurre lo mismo con una laptop o una netbook en la etapa infantil. ¿Por qué? Porque ese dispositivo inclusive hay adultos que lo usan, claro, ¿no? Con prestaciones muy bajas, todo, pero bueno, pues claro, se puede reutilizar, ¿no? O sea, una laptop, por ejemplo, que yo utilizo para mi trabajo, lo que sea, puedo, no sé, crear programas para que
para que el niño chiquitito, Así es. pero no es que sea esa computadora No, especial. claro, para él, no es especial, pero hoy en día teniendo muy en mente que es importante el tema de la inversión, el tema de, a veces se piensa, por ejemplo, en una inversión familiar, ¿no? Es muy importante esto. Yo he visto y he asistido a personas que han hecho inversiones inteligentes en cuestión de pensar en el ahora, ¿no? Abarcar un poco a unos 5 años antes y unos 5 años después. Con 5 años antes quiere decir de que se organizan en casa para que el adulto utilice a ciertas horas la máquina, los hijos también para hacer las tareas, los hijos mayores para lo que es universidad y cualquier persona en cualquier horario ya, digamos, y es la misma máquina. Ahora, lo que toca en todo caso con los estudiantes ya mayores, ya los adolescentes, ya prácticamente egresados de la secundaria, lo que toca con ellos es en todo caso adaptar, colocar filtros, no sé, para que ese dispositivo sea utilizado por ellos de manera exclusiva. Claro, yo creo, siendo realista, que hasta un adolescente uno puede ejercer, siendo, de pronto estoy equivocándome, pero hasta un adolescente uno puede mantenerle un control con ciertos filtros y programas, ¿no? Posterior a eso, yo he visto mucha habilidad en los jóvenes para saltarse los filtros y los temas, pero sí, si lo vemos como un común denominador, se puede incluso sobre un adulto en una oficina uno puede ejercer controles, ¿no? Claro, pero lo que toca ahí en todo caso es organizar y aplicar los filtros correspondientes, qué sé yo, pero Así ya es un dispositivo, digamos, más universal. Sí, eso ya es una computadora común en donde dentro se colocan, instalan programas y se configuran para que ciertos usuarios tengan algunas prestaciones, otros más, otros menos, ¿no? Claro. Luciano, ¿qué cuidados básicos se debe tener con este tipo de herramientas tecnológicas? Bueno, esencialmente lo importante es seguir las indicaciones de los mismos fabricantes, y estas no es que sean tampoco muy complejas, ¿no? Un dispositivo electrónico en general y de cuidado de muchos circuitos como es una computadora, lo primero es evitar la humedad, ¿no? Tenerlo en un lugar donde no tenga tanta humedad. No se puede evitar la humedad, pero el lugar menos húmedo de la casa, menos polvo, muchas veces hemos visto que este tipo de dispositivos tiende a recalentarse. Sí. ¿Cómo tratamos de manejar ese tema? Claro, bueno, lo ideal, por así decirlo, es uno tener un ambiente en donde pueda pues contar con ciertas facilidades de buena ventilación, buen ambiente, pero no en todas las casas pues se pueden a veces tener esas cosas, hay departamentos reducidos. Por lo digo, es buscar un lugar ventilado, que no esté con sopor, con saturación, que no esté con mucho ataque de polvo, porque son enemigos totales de los elementos electrónicos. Otro tema podría ser también adquirir estas bases para las laptops, generalmente estas bases de ventilación, bueno, no es refrigeración, es ventilación. Ahí en Ciberplaza hay no solamente las bases, sino también para las mismas computadoras de escritorio existen sistemas de refrigeración interno, pero esto ya estamos hablando de elementos un poco más avanzados, ¿no? Ya estamos entrando al campo de las computadoras para diseñadores, para gamers, ¿no? Que ya eso es un campo distinto. Claro, mucho más especializado, definitivamente es especializado. Bueno, tenemos claro que ya la computadora se ha hecho necesaria para los estudiantes, como necesarios eran los libros, y lo siguen siendo, por cierto, pero ya son necesarias, no es tanto un lujo como eran cuando recién aparecieron, el alumno que tenía una computadora, ¿no? Era de pronto el hijo de Dionisio, ¿no? Sí, lo mismo que los celulares. O era la única computadora del barrio, ¿no? Claro, ¿no? Cuando al principio teníamos que ir a la cabina, también siguen existiendo las cabinas, pero ya son muchos más los estudiantes que tienen acceso a una computadora como tal, la computadora en sí, porque en algún momento los colegios modernos trabajaban con disquetes, ¿no? Los chicos no llevaban cuadernos de trabajo sino disquetes, pero ese disquete lo ponían en la computadora del colegio, qué sé yo, difícil que lo tenga uno. Ahora sí,
con el esfuerzo que realizan los padres, adquieren este aparato que es ya necesario, pues, ¿no? Sí, sí. Entonces, en ese sentido es que hay que tomar en cuenta las recomendaciones que nos da Luciano para hacer una buena inversión, porque tampoco es que cuesten un sol, ¿no? No. Ya no están No. tan caras como antes, pero tampoco pues todo el mundo tiene en el bolsillo lo que cuesta una laptop, por ejemplo. Pero que sea una buena inversión y buscar la asesoría de quienes nos sepan orientar en relación a qué programas son adecuados para la edad del estudiante y para sus necesidades, ¿no? Por eso te agradecemos tu participación y que Sí, nos des nos todas estas esperamos orientaciones. Gracias más bien por este espacio, por este momento. Es importante justamente que las personas se documenten, que busquen siempre lugares adecuados, personas que conozcan, que no se dejen sobre todo sorprender mucho por esas a veces falsas ofertas, ¿no? A veces uno se tienta, pues, ¿no?, de querer comprar algo más barato. Casi siempre, yo sé que suena un poco a la antigua, pero como dicen, lo barato sale caro, ¿no? Es mejor hacer una buena inversión, ¿no?, en un lugar especializado, en un lugar donde haya variedad. Nosotros gustosos los esperamos ahí en Ciberplaza, en la cuadra 13 de la avenida Garcilaso, frente al Centro Cívico. Perfecto, muchas gracias, Luciano Temoche, especialista en informática. Bueno.